días, ¿cómo están? ¿Están bien? Me alegro. Mientras los chicos van yendo a su clase, a su taller, les recuerdo que a las 10 de la mañana siempre toda la iglesia tiene un tiempo de estudio bíblico, los niños, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes junto con los adultos, un tiempo muy lindo para estudiar la palabra de Dios, para profundizarla, así que te animamos a que puedas venir a las 10 y los niños tienen este taller en el espacio de la predicación. Ahora, en esta mañana quiero hacerles una pregunta y deseo que no respondan, sino internamente, ¿no? Es para uno. La pregunta es, ¿oramos? ¿Verdaderamente oramos? ¿Tenemos tiempos de oración? ¿Tenemos una vida de oración? Es una pregunta, ¿no? Para pensar, para reflexionar. Hay que ver qué decimos que es la oración, ¿no? ¿Qué concepto tenemos de la oración? Ahora, la oración es un medio de gracia que expresa una actitud de humildad y de dependencia hacia Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? La oración, orar a Dios, rendirnos a Él, buscarle, es una actitud, es un medio, ¿no? La oración no es un fin, es un medio. Y cuando lo hacemos, estamos expresando una actitud de humildad y de dependencia hacia el que estamos clamando, ¿no? Ahora, si estamos de acuerdo con esta afirmación, podríamos decir que no orar, no tener una vida de oración, no tomarnos el tiempo para orar, para hablar con Dios, estamos teniendo una actitud de soberbia y de independencia en cuanto a Dios. ¿Siguen de acuerdo conmigo? ¿Alguien se bajó la barca? ¿Estamos todos? Ahora, estos últimos días estuve reflexionando sobre por qué muchas veces no hay cambios profundos en nuestras vidas. Y sobre todo enfocándonos en nuestra iglesia, en la iglesia local. Hace 15 días más o menos nos juntamos, nos reunimos parte de ustedes, ¿no? Personas que están trabajando en la iglesia y reflexionábamos sobre qué nos falta como iglesia, qué es lo que nos falta, qué estamos careciendo, qué es lo que no estamos haciendo bien, ¿no? Haciendo una mirada introspectiva, buscando a Dios, pidiéndole a Él su dirección. Y todos coincidíamos que tenemos una sana doctrina. Nadie dice nada loco de este púlpito, ni en los espacios que tenemos de enseñanza. Estimulamos y animamos a los hermanos y hermanas a profundizar las Escrituras, ¿no? Somos una iglesia que anima constantemente y tiene espacios. Dijimos recién la escuela dominical, tenemos este momento, tenemos también los grupos familiares donde estudiamos la palabra y tratamos de hacerlo en profundidad. Adolescentes, jóvenes, siempre estamos, ¿no? Animando a buscar a Dios y a verla a través de las Escrituras, pero llegamos a la conclusión de que nos falta algo y tal vez pensábamos es que lo que nos falta es vivir fielmente lo que estudiamos, lo que enseñamos, lo que predicamos. Y uno de los temas que surgió en esa charla fue el poco espacio que tenemos como iglesia para orar comunitariamente, ¿no? Algo lo habíamos dicho ahí. Y es decir, momentos donde la iglesia se reúne para orar, para buscar a Dios, para clamar. Y esto me dejó pensando en que si no hay espacios generados como iglesia para orar comunitariamente, tal vez sea o estemos expresando algo que está sucediendo en nuestra vida personal. ¿Se entiende lo que digo? Son todos hipótesis, no nadie lo tome personal. Es como para que reflexionemos y pensemos si realmente esto está pasando en nuestras vidas. Y cuando pensaba esto digo, Señor, que los hermanos no lo tomen mal, porque yo mismo estoy metido en esto, somos parte de nosotros. Y lo digo con todo el temor del Señor.
Ahora, por tal motivo yo quisiera hoy en esta mañana que podamos pensar y que el Señor nos hable a través de las Escrituras y nos anime y podamos realmente encontrar el valor y la importancia que tiene este medio de gracia que Dios nos dio, que es la oración, para transformar no solamente nuestras vidas, sino nuestra iglesia y también nuestro alrededor. Tengo un amigo muy querido, lo amo, es uno de mis mejores amigos, y hablando, porque está bueno, ¿no? Hablar cuando nos juntamos los hermanos, está bueno hablar de fútbol, más y Central gana, por ejemplo, o hablar de cualquier otro tema, está bueno, pero cuando te juntás con un hermano o una hermana, está bueno hablar también de ¿qué? De las cosas del Señor. Che, ¿cómo venís en tus tiempos? No, me está costando orar, no, esto, mirá, encontré esta perlita en la Biblia, mirá qué bueno lo que estoy masticando, lo que estoy... No, se da eso, y eso está bueno. Por eso está bueno tener espacio donde podamos hablar, donde podamos comentarnos. Y en un momento, hablando con este amigo, digo, che, la oración, ¿qué onda? ¿Cuándo orás? ¿Cómo orás? Me decía, mirá, mis tiempos de oración son desde que salgo a mi casa hasta que llego al trabajo. Tengo aproximadamente 20 o 25 minutos desde donde estoy y ahí hablo con Dios. Me rindo a Él y le pido y... mirá vos. ¿Y tenés otro espacio aparte de en el auto o en la moto o en la bicicleta, en lo que vayas al trabajo para orar? No, estos son mis tiempos, dice. Y Dios nos da libertad. No hay ninguna forma, ni una regla, no hay... Dios nos dio la libertad para poder hacerlo de esta manera. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguna forma, hay una regla? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Solo orar de esta forma del trabajo hasta de la casa al trabajo, del trabajo a la casa? Orar sin cesar. El team de casa a trabajo tenemos acá. Yo no voy a dar una opinión sobre esto, pero sí está bueno, voy tirando, ¿no? Para que podamos pensar y también mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero en el transcurso de este mensaje yo quiero que las mismas escrituras puedan responder y puedan enseñarnos y ponernos en sintonía de qué es lo que el Señor espera o qué expectativa tiene Dios respecto a la oración, Él con nosotros, nosotros con Él. Ahora, pensando en lo que venimos hablando como iglesia, creo que muchos de los que están acá van a los grupos familiares y no sé por qué elección van. La otra vez, yo creo que vamos por la 17 nosotros, hay otros que están por la 23, 24, van corriendo, hay otros que están más lentos, no importa, no de los ligeros de la carrera, pero estamos viendo, ¿qué tema estamos viendo ahora? Porque más o menos debemos estar todos por lo mismo. Nadie va a los grupos familiares. Ya sé que van algunos, no sé por qué están... La sabiduría, bien Messi. Ahora, la sabiduría de Dios, digamos, en contraposición con la sabiduría humana, ¿no? Los que estamos yendo, estamos viendo cuán importante esto y cómo se nos ha revelado, ¿no? Cómo se nos abre la cabeza cuando estudiamos sobre eso. Y orar, tener una vida de oración, es justamente tomar del árbol de la vida. Es tomar del árbol, de ese árbol que Dios nos dio, donde nos da sabiduría. Pero no tener una vida sincera, profunda de oración, es tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, el árbol de la muerte. Cada vez que nosotros nos levantamos y nos despertamos, abrimos la ventana, tenemos enfrente 2 árboles, y solamente 2 árboles, de los cuales vos y yo nos alimentamos. No hay un tercer árbol. Solamente 2. El árbol de la vida y el árbol de la muerte. O al revés, para que no se me ofendan. De la vida y muerte, no es nada personal con los espacios. Pero vos y yo tomamos decisiones todo el tiempo. Y siempre optamos por uno o por otro. Y cuando oramos le estamos diciendo a Dios, te necesito. Cuando oramos le estamos diciendo, Señor, no sé para dónde ir. Cuando estamos orando le decimos a Dios, Señor, obra mi corazón porque soy un miserable. Pero cuando no oramos, estamos tomando del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Y estamos diciéndole a Dios de alguna u otra manera, no se lo decimos así, ¿no? Pero yo puedo por mis propios medios. Y cuando hacemos eso, repito, estamos teniendo una actitud de soberbia.
Estamos teniendo una actitud terrenal, contraria a Dios, diabólica, porque eso es lo que es la palabra, ¿no? Es estar enfrentado, adversario a los principios y a los valores de Dios. Así que yo te animo ahora que puedas abrir tu Biblia, Mateo 6, del 5 al 13, y vamos a ver qué nos dice Jesús sobre la oración. Hemos dicho muchas veces que Jesús en esta parte de la Biblia va a tomar diferentes ejemplos, como el ayuno, como la ofrenda, como la oración, no para hablar específicamente de eso, sino para mostrar qué es lo que estaban haciendo estos actores hipócritas, ¿no? Va a ser una contraposición, pero acá también, a través de esto podemos ver cómo el Señor nos enseña algunas cosas sobre la oración y nos da el Padre Nuestro, que es en el que nos vamos a enfocar. Pero Jesús dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. Versículo 5 de Mateo 6. Hipócritas, no sean como estos simuladores, no sean como estos actores, no sean como estos caretas. Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Grandes actores, ¿no? Ahora, les aseguro que ya han obtenido su recompensa. ¿Cuál era la recompensa de estos hombres? Ser visto por los hombres. Ser alabado por ellos. Esa era la recompensa, ¿ok? Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en ¿dónde? En lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Cuál será esa recompensa que Dios les da a aquellos que le buscan en intimidad, en lo secreto? ¿Dinero? ¿Fama? Su presencia. Te buscaba ya, Belén. Vos sabés que me cambió su presencia. Porque ¿qué buscamos cuando vamos a orar? Esa es otra pregunta. ¿Qué estamos buscando? Santiago dice, ustedes piden y no tienen. ¿Por qué? Porque piden más. Están desenfocados. Pero aquellos que van a buscar a Dios, Dios dice, yo le voy a recompensar ¿con qué? Con la manifestación del fruto de su Espíritu, del Espíritu Santo. Con la expresión y el establecimiento de la imagen de Cristo en ustedes. ¿Qué mejor recompensa que su presencia y que la imagen de Cristo sea formada en nosotros? Ahora, y al orar, versículo 7, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Qué bárbaro esto, ¿no? A veces yo me siento identificado. Vamos a ver las palabras ¿a quién queremos conmover? Dios no mira como mira el hombre. Dios mira el corazón. Samuel, cuando va a elegir a David. A Dios no nos impresionan tus palabras y mis palabras, sino la actitud de nuestro corazón, de humildad, de humillación, de rendición. Ahora, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Estoy seguro que todos nos hicimos esta pregunta. Entonces, ¿para qué vamos a orar si Dios ya sabe lo que necesitamos? ¿Qué sentido tiene? Jesús dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno o del mal. Depende de la versión. Ahora, no voy a profundizar en todos los versículos, pero sí quiero enfocarme en el versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Dios es todopoderoso? ¿Estás seguro de esto? Sí, estamos seguros. Dios es todopoderoso. ¿Siempre hace lo que quiere? No lo veo tan convencido como la primera pregunta. ¿Hace todo lo que quiere Dios? Claro que sí. Entonces, ¿para qué oramos? Si Él es todopoderoso, hace siempre lo que quiere, ¿para qué oramos?
¿hará alguna diferencia nuestra oración? Ok, ¿podemos convencerlo de hacer algo por medio de ella? Sobre nuestra voluntad, perfecto. Ahora, ¿no encontramos una contradicción entre las palabras de Jesús y la omnipotencia de Dios? Porque es Jesús mismo el que nos manda a orar. No es Israel que dice, che, ustedes deben orar de que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Jesús dice, ustedes deben orar de esta manera. Y pedirle al Padre, que ¿qué? Versículo 10. Que venga a su reino y que se haga su voluntad en la tierra como Él hace en los cielos. ¿Es Dios el dueño absoluto de este universo? Sí. ¿Lo controla todo? ¿Hace todo lo que quiere, como quiere, donde quiere, cuando quiere? Sí. Entonces, ¿por qué Jesús nos dice que debemos orar para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, tal como siempre es hecha en el cielo? ¿Sí? Ahora, sí. Para que dependamos de Él. Ahora, ¿necesita ayuda a Dios para hacer su voluntad en nuestro planeta? Piensen en la respuesta. Bien, ahora, ¿necesita ayuda a Dios para hacer su voluntad en nuestro planeta? Ahora, entonces, pero eso nos pasa con la oración, ¿o no? Sí, pero no. No, pero sí. Pero está bueno que lo pensemos. Entonces, bueno, pero estamos hablando de la iglesia, ¿no? Hoy. Okay. Tal cual. Ahora vamos a ir profundizando, pero es para que nosotros vayamos pensando y vayamos también reviendo nuestras formas. Estamos en un tiempo donde queremos hacer esto, ¿no? De que en lo que estamos convencidos, le damos a pleno en esto. En lo que no tenemos nuestra duda, bueno, reveámoslo. ¿Por qué no? Ahora, resulta paradójico que sea esta la oración modelo de Jesús, Dios hecho hombre. Él nos pide, ustedes deben orar de esta manera. Y no es un error. Jesús nos está diciendo, oren de esta manera y pídanle al Padre que se haga la voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús con esto? Podríamos decir esta frase, ¿no? Para que se haga la voluntad de Dios en la tierra es necesario que ustedes oren. Yo sé que va a sonar raro al principio, pero tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo, inclusive, y estudiando en cuanto a Dios y nosotros, y el papel y la función que tenemos nosotros como iglesia. Ahora, si mi interpretación es correcta, esto quiere decir que de alguna u otra forma, que no podemos explicar plenamente, y eso es importante, hay cosas que no podemos explicar completamente, que por ahí nos hacen un poco de ruido, pero Dios ha decidido, sin perder su soberanía,
sin perder su soberanía, limitar y subordinar su actuar en la tierra a nuestras oraciones. Dios no pierde soberanía, Dios no pierde autoridad, pero Él mismo ha querido que nosotros le pidamos a Él que se haga su voluntad en la tierra como se hace en los cielos. No me apedreen todavía, esperen un poco más. ¿Sigue siendo soberano Dios? Sí. ¿Pierde autoridad? No. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Delega responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo ahí? Dios nos quiere hacer parte a nosotros. Dios crea todo este universo y pone a quién en el jardín del Edén. Al ser humano. ¿Para qué lo pone ahí? Para gobernar. Para expresar la imagen de Dios en la tierra. Lo hace parte de su plan. Y esto es lo que vemos con Adán y Eva, esto es lo que vemos con Noé, esto es lo que vemos con Abraham, con Isaac, con Jacob. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y recuerdo que Leites explicó este pasaje y hablaba de esta palabra, de ser colaboradores. Tiene que ver con Dios nos hace socios de Él. Nos hace partícipes de ¿qué? De este plan que Dios ha ideado en la eternidad y que va a llevar adelante, caiga quien caiga. Y eso es importante que lo sepamos. La oración no es un medio a través del cual yo controlo a Dios y le doy órdenes. Él es el rey y no yo. La oración no es un instrumento para que mi voluntad sea hecha en el cielo. La oración es una invitación a conectarnos con Dios. Y a través de esa conexión contagiarnos con lo que hay en el corazón de Él. Y lleguemos a desear lo mismo que Él desea. ¿Me siguen? Nadie, ¿eh? En otras palabras, lo que Dios quiere a través de la oración es que nosotros podamos desear la voluntad de Él. Ahora, cuando esto sucede, nuestras oraciones son cada vez más efectivas. Cuando yo estoy permaneciendo en la vid, mis oraciones son más efectivas. ¿Por qué? Porque estoy deseando lo mismo que Dios tiene en su corazón. Cuando esto sucede, el Dios del universo actúa ayudado de alguna manera, o entre comillas si querés ponerlo, por lo que Él mismo nos ha atraído, seducido, pedir. Juan 15:17 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Wow. ¿Y por qué yo pido y no recibo nada? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se los dará. Y fíjate cómo conecta el pedir y el conceder con lo que sigue. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Conecta el glorificar el nombre de Dios, conecta el dar fruto, conecta el ser discípulo de Jesús. ¿Con qué? Con el pedir. El tema es, ¿qué estamos pidiendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Una invitación nueva a pedir a Dios. Y Él nos garantiza que Él nos va a dar, que llamemos y Él nos va a abrir. Ahora, ¿en qué estado nos deja esta realidad? En un estado de confianza y de descanso. ¿Por qué? Porque su voluntad siempre se hace. ¿En qué estado nos deja esta realidad o esta verdad? En un estado de comunión y responsabilidad, porque Él nos ha pedido que le pidamos. No fue un invento nuestro. No se le ocurrió al pastor Carlos. Jesús mismo dice, ustedes deben orar de esta manera. Dios
no me está llamando a que quiebre su voluntad y lo convenza de hacer algo que no quiere hacer. Dios me está llamando a que me conecte con Él para pedir lo que Él siempre ha querido hacer. ¿Está limitado Dios? No. Él hace siempre lo que quiere. Sin embargo, en cierta forma, sí lo está. Pero solo en el sentido de que Él mismo ha decidido limitar su actuar a nuestro orar. Y esto es lo que nos cuesta a nosotros a veces entender. ¿Cómo puede ser? Pero Dios mismo ha querido que sea de esa manera. Porque Él nos ha dado responsabilidad. Él nos ha delegado responsabilidad. ¿Hace una diferencia en nuestra oración? ¿Hace o no hace una diferencia en nuestra oración? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Es soberano Dios? Sí. No se contraponen, ¿se entiende? No chocan estas dos realidades. Ambas verdades caminan de la mano, pero la vamos a entender y completamente en la eternidad. Jesús dijo, orá para que se haga su voluntad en la tierra. Y como iglesia, hermanos, tenemos que orar. Oremos para que el Señor pueda abrir nuestros ojos para poder verle. Oremos para que nuestro corazón lo desee a Él más que cualquier otra cosa. Oremos para que Él nos haga libre, como cantamos recién, de nuestros ídolos. Oremos para que nos transformemos en personas más bondadosas, serviciales y cariñosas. Oremos a Dios con clamor y fervor para que Él llene nuestra vida con su Espíritu Santo. Oremos para que nuestro corazón se deleite en hablarles a otros de este maravilloso Dios. Oremos para que su voluntad sea hecha en esta tierra. Hay tres cosas que quiero decirte que son claves para comprender parte de este misterio de la oración y que van a ayudarnos a tener un poco más de claridad. Número 1, en primer lugar, la oración no tiene el poder de cambiar el carácter de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por más que vos ores, Dios va a seguir siendo el mismo. Aunque todos los seres humanos del mundo se pusieran de acuerdo y declararan y proclamaran y hagan lo que quieran, Dios jamás va a cambiar su forma de ser. Santiago 1:17 dice, toda dádiva y don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Algunos dicen, no, porque viste que el Dios del Antiguo Testamento. ¿Dios es el mismo? Dios es el mismo. Y lo estamos estudiando y vemos que cada vez que estudiamos y profundizamos el Antiguo Testamento, vemos el mismo carácter de Dios, compasivo, misericordioso, lento para la ira, grande misericordia. Vemos un Dios santo, vemos un Dios que expresa su carácter constantemente a través de toda la humanidad. Él no cambia. Algo que no puede cambiar nuestra oración es su carácter. Vos y yo no podemos orar para que Dios actúe de una forma injusta, sin amor, sin tener en cuenta su santidad. No, pero vos no sabés lo que me hizo Juancito, Señor, te pido que lo atropelle un colectivo. No. Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero a veces oramos sin tener en cuenta el carácter de Dios. ¿Cuántas veces nos frenamos para pensar, Señor, lo que te estoy pidiendo va en contra de tu carácter? Porque recién lo dijimos, ¿no? Todo el tiempo estamos tomando del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la muerte. Pablo en Romanos dice que no sabemos cómo orar. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para poder pedirle a Dios. Y Él pide, dice, y intercede por nosotros. Malaquías 3:6 dice, yo, el Señor, no cambio. Yo no cambio. Y le dice a ese pueblo, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Antiguo Testamento. Dios no cambia. Número 1. Número 2. La oración no tiene el poder para cambiar el plan general de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tal como afirma Efesios
capítulo 1, versículo del 3 al 14, dice que Dios ha creado el universo para en Cristo hacer un despliegue glorioso de su gracia. Y vamos a leerlo, tenemos tiempo. Efesios 1, del 3 al 14, nos expresa este propósito general que Dios ha tenido. Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Versículo 7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación, lo creyeron y fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, vos y yo fuimos creados, salvados, santificados y seremos glorificados para disfrutar a Dios. Es decir, para conocerlo, para llegar a percibir su valor, para ser capaces de apreciar su hermosura. Y ninguna oración puede cambiar este plan. ¿Qué filtro utiliza Dios para responder mis oraciones y tus oraciones? Su voluntad. Tiene en mente su gran plan. ¿Y cuál es el plan para nosotros? Santificarnos. Manifestar la imagen de su Hijo en nosotros. Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? Que lleguemos a amarlo a Él con todo nuestro corazón y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Cuando oramos por cualquier cosa que está alineada con esta meta, ¿qué va a hacer Dios? ¿Va a contestar esta oración o no? Tiene miedo todavía. Cuando oras para que Él te santifique, si vos orás para que la iglesia realmente pueda expresar la imagen de Cristo, ¿qué va a hacer Dios con esa oración? ¿La va a contestar o no? Claro que sí. Porque es su voluntad. Él ha deseado esto. Él ha entregado a Jesucristo en la cruz, nuestro Padre, para que en Él podamos nosotros tener una familia y podamos expresar la imagen de Jesucristo. Cuando la oración no esté alineada con este objetivo, claramente no vamos a recibir de forma positiva la respuesta de Dios. Sí, ¿una sola? Yo tengo varias. Punto número 3. Gracias, Belén. Se ve que estuvo viendo el machete mío. ¿No lo viste? Escuchá. La oración sí
tiene el poder para cambiar las circunstancias. Con los dos filtros que hablamos antes. La oración no puede cambiar el carácter de Dios. La oración no puede cambiar el plan o ir en contra del plan general de Dios, pero sí puede cambiar las circunstancias. Yo sé que hay muchos que me están mirando. Apáguenle el micrófono, Israel. Ojo con lo que vas a decir. Y tienen razón. La oración sí tiene el poder para cambiar las circunstancias. Lucas 10, versículo 17. Jesús manda, el contexto es este, manda a los discípulos, 72, a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos. Lucas 10, 17 dice así: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Qué estaba pasando ahí? Los discípulos oraban. ¿Cuál es la circunstancia? Gente oprimida, gente enferma, gente en oscuridad. ¿Qué hacían los discípulos? Oraban en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasaba? Eran liberados. Eran sanados. Ananías con Saulo, ¿qué había pasado? Saulo había tenido un encuentro transformador con Jesucristo. Y después de esa imagen, ¿no? de ese resplandor, ¿cómo quedó Saulo? Ciego. Y Dios lo llama a Ananías y dice: Ananías, tengo una misión tremenda para vos. Quiero que vayas con Saulo. No, te habrás equivocado de nombre. Ese nos mata, ese nos persigue. Andá, dale. Y hace esto, y ora por él. Ananías ora, y Saulo, ¿qué pasa? Recupera la vista. Hechos capítulo 9, versículo 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pablo antes de que llegara Ananías? Ciego. Después de que Ananías oró, ¿cómo quedó Saulo? Viendo. La oración tiene el poder para cambiar las circunstancias. Elías, ¿recuerdan a Elías? Oró, ¿y qué pasó? No hubo más lluvia. Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. No era un superhombre. Era un tipo que tenía miedo, y lo vimos, ¿no? Lo leemos, vemos su historia, ¿no? Un hombre común y corriente. ¿Pero qué dice? Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Elías oró y cambió las circunstancias. Dejó de llover, oró y volvió a llover. Último ejemplo. ¿Recuerdan? Si lo hemos visto. Jonás. Nínive. ¿Qué quería hacer Dios con los ninivitas? Acá me hacen así. Quería arruinar, exterminar. ¿Por qué? Conocemos la historia, la hemos predicado un montón de veces, la hemos estudiado. Porque eran buenos estas personas, por eso Dios los quería arruinar. Porque estaban siguiendo a Dios. No, eran perversos, eran malvados, eran unos desgraciados. Y Dios envía a Jonás, lindo personaje, a que pueda predicarle. Conocemos la historia, ¿no? Este no quiere, los odia a los ninivitas, etc. De todos modos le predica. Y Jonás capítulo 3, versículo 5 en adelante dice: y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre cenizas.
Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey de su corte: ninguna persona o animal, ni oveja, ni vaca probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán telas de ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Qué había pasado acá? El rey de Nínive proclamó un edicto. ¿Para qué? Para que la ciudad y para que todo el pueblo pueda arrepentirse y pueda clamar a Dios misericordia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, versículo 10. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La palabra clave acá es entonces. Entonces. ¿Qué hace este entonces? Conecta su oración con el cambio de planes de Dios. ¿Lo ven? ¿Se arrepiente Dios? Acabamos de leer que se arrepintió. No se arrepiente como nosotros de nuestros pecados, Él no tiene nada de que arrepentirse. Pero sí cambia de parecer. ¿No los iba a destruir? ¿Sí o no? ¿Pero qué pasó ahí? El pueblo se arrepintió y clamó a Dios misericordia. Y Dios dice, sí, los quería destruir, pero a través de sus actos, a través de su arrepentimiento, a través de buscarme y de orar, ahora no los voy a destruir. Iba a hacer una cosa, pero producto de la oración y el arrepentimiento del pueblo decide hacer otra. Yo sé que algunos están diciendo, este está diciendo una herejía. Pero no lo es. El Padre, esto es lo que estamos viendo acá, es el Padre nuestro en acción. Padre, o sea, Jesús dijo, pidan de esta manera que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Según Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, estudiosos de la Biblia, ¿qué dice? El deseo de Dios es que todos, los hombres y mujeres, puedan arrepentirse. ¿Y qué acaba de suceder en Nínive? Esto mismo. Dios entremezcla su voluntad con nuestras oraciones. Él nunca pierde el control, pero sí, Él voluntariamente se autolimita para que algunos aspectos de su actuar en esta tierra estén conectados con nuestro orar. Meditalo, fíjate, velo, examina todo, retené lo bueno. Mateo 9, contexto, Jesús mira a las ovejas, ve a las personas y las ve como ovejas que no tienen pastor. Son muchas ovejas, muchas perdidas. ¿Y qué dice? Los obreros son pocos. ¿Y qué manda hacer ahí? ¿Qué dice? Pídanle al Señor de la mies que ¿qué? Que envíe obreros. ¿Pero acaso Dios no puede hacerlo ya sin la necesidad de que pidamos? Claro, Él puede hacer lo que quiere, pero Él ha deseado y ha querido que el pueblo de Dios le clame a Él para que haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y ha querido Él que sea de esa manera. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Corre peligro su plan general de redención? No. Porque si no lo hace vos, lo hace Él. Si no lo hace ella, lo hace ella. ¿Se entiende? Pero Dios ha querido que sea de esa manera. Que sea la iglesia la que ore y clame a Dios para que su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. La oración no tiene el poder para cambiar a Dios, pero sí tiene el poder para cambiar las circunstancias. Todo avivamiento comenzó con tiempos profundos de oración. El libro de los Hechos. ¿Cómo estaba la iglesia? Orando, buscando al Señor,
estudiando la palabra. ¿Y qué es lo que pasó? Vino el Espíritu Santo, descendió sobre ellos, empezaron a predicar el Evangelio y no dejaron de orar. Si algo característico de la iglesia del libro de los Hechos, ¿qué era? Lo hemos estudiado en las casas de familia. Estudiaban la doctrina de los apóstoles, oraban, oraban, oraban. Y si seguimos viendo la historia de la iglesia post-escritura, y vemos y leemos, los avivamientos han tenido tiempos fervientes de oración. Sin desconectar la palabra de Dios, la proclamación del Evangelio, ojo. No hay verdaderos cambios si no utilizamos estos medios de gracia, la palabra de Dios y la oración. Tal vez tengamos muchas cosas para hacer. Y con esto termino, se lo prometo. Hechos capítulo 6. ¿Qué pasaba ahí? Estaban siendo descuidadas algunas viudas. Los apóstoles ya estaban sobrecargados con actividades. ¿Y qué pasa ahí? Había que atender a esas viudas, ¿o no? Había algo que estaba sucediendo y los apóstoles dicen, nosotros no podemos. Elijan a otras personas con ciertas características. Porque nosotros no podemos descuidar ¿qué cosa? ¿Y qué más? Y la palabra. Tal vez tenemos muchas cosas, hermanos. Cosas que son buenas a hacer, que son servicios a Dios, pero que nos están quitando tiempo para orar, para estudiar su palabra. No estoy diciendo que no hay que hacer cosas para el Señor, no, pero tenemos que meditar, rever, parar la pelota y ver qué cosas nos están distrayendo. Aún cosas buenas, aún cosas, porque había que atenderlas. Tal vez necesitamos, como iglesia, detenernos y rever esto, ¿no? Es un valor verdaderamente orar a Dios. Creemos que realmente en la oración Dios puede también transformar las circunstancias. Mis circunstancias, ¿cómo estoy yo hoy? Mis circunstancias. Estoy frío, estoy apático, Dios puede cambiar esta circunstancia. Porque la voluntad de Dios es que vos y yo le busquemos. La voluntad de Dios es que podamos expresar la imagen de Cristo. El deseo de Dios es que entendamos que separados de Él nada podemos hacer. Oramos. Padre, te agradecemos por este tiempo que podemos estar juntos como iglesia para alabarte, para exaltarte, para declarar tus verdades, decir con nuestra boca lo que realmente pasa en nuestro corazón, de que vos nos hiciste libres, que a través de la sangre de Jesucristo tenemos perdón de nuestros pecados, de que hay victoria en el nombre de Jesús, de que tenemos esperanza en la resurrección de Jesucristo, que somos justificados por fe a través de tu resurrección. Señor, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de tener una casa, de tener, me refiero a nosotros, Señor, un cuerpo en donde nos podemos apoyar, donde podemos también aprender, donde podemos cuestionarnos quizás también algunas cosas. Gracias por el cuerpo en el que nos pusiste, esta iglesia local. Señor, y hoy con un corazón humilde y realmente deseoso de que vos puedas hablar a nuestro corazón, corregir lo que estamos haciendo, hoy te pedimos que nos guíes. Te pedimos que nos corrijas. Te pedimos que nos llenes de tu espíritu, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Por muchas veces no darle la importancia o el valor real a este tiempo que tenemos con vos. Por nuestra incredulidad, Señor, te pedimos perdón. Señor, abre nuestros ojos espirituales, abrí nuestra mente, Señor, ensancha nuestro corazón, Señor, para recibir lo que viene de vos. Señor, queremos un avivamiento en nuestro corazón, en nuestras vidas. Señor, deseamos, como pastores también, que tengamos una iglesia
viva, fervorosa, encendida, apasionada por vos, Señor. Que disfrute y que ame a los hermanos, pero también que salga corriendo a la calle a proclamar el Evangelio, la buena noticia de que vos te hiciste hombre y tomaste nuestro lugar en la cruz. Señor, sabemos que eso es un milagro, solamente que solo lo podés producir vos en nosotros. Te pedimos ese milagro en nuestra vida, Padre. Señor, cambia nuestras circunstancias, nuestra vida espiritual. Señor, queremos estar apasionados por vos, amarte con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma, con toda la mente, para poder disfrutarte a vos, Señor, realmente, y poder amar a los que vos pones alrededor. Te alabamos y te damos gracias por tu palabra y te pido, Señor, que si hay algo de lo que he dicho, Señor, que quizás no encuadre en alguno de nosotros, que vos puedas hablarnos, Señor. Que vos puedas aclararlo. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús, autor y consumador de nuestra fe, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Por Jesús. Amén y amén. Hermanos, les animo a que puedan reflexionar sobre esto y si hay alguna duda, si hay algo, está el Pastor Carlos atrás. No, podemos charlarlo, podemos hablarlo y aprovechemos los espacios que tenemos justamente para esto, ¿no? Así que Dios te bendice y nos vemos el domingo que viene, Dios mediante.